Buenas tardes, noches de esta primavera. Yo quiero ser muy breve porque el contenido, la base del contenido fundamental la tiene que llevar Vicente, que es el que ha escrito este libro. Yo solamente decir unas pocas cuestiones. Primero, esta información que se está viendo ahí proyectada es todo un privilegio el poder contemplarla incluso. ¿Por qué? Porque es la primera vez en nuestra región y posiblemente un fenómeno también bastante atípico en el ámbito nacional, que se hace un estudio tan sistemático, tan pormenorizado y tan general. Yo siempre he dicho que en el ordenador de Vicente Juan Medrano Salamanca, que es el autor del libro que tienen ustedes aquí, el libro que es Consejo de Guerra a Mujeres en la región de Murcia del año 1939 a 1944. Esto solamente es una parte del todo. Es decir, no exagero nada que los expedientes, tanto de sumarísimos militares como de expedientes de prisión que haya revisado Vicente Juan, pasan de los 20.000. Y ese ordenador, que no es ese ordenador, el pendrive que lleva toda la información, de alguna manera en el tema de la memoria histórica es como si fuera el gran hermano en Murcia. Es decir, que ahora mismo haya una base de datos totalmente exhaustiva y completa sobre lo que fue la represión política desde el año 1939 al 1945 es un privilegio. Eso posiblemente no exista en ninguna región de España. ¿Por qué? Pues porque tenemos la suerte de que en Murcia está todo concentrado en dos archivos. El archivo de la Armada, donde están principalmente, y estoy mirando de reojo porque Vicente Juan es un problema. Es decir, cuando hablas cualquier cuestión de este tema, él lógicamente, en base a su conocimiento enciclopédico que tiene sobre la cuestión, yo sé que él internamente me está rectificando, pero bueno, algo hay que decir, porque si no, no decimos nada. La base de datos que tiene Vicente Juan ahora mismo es exhaustivamente, casi al 99%, la relación exhaustiva de toda la gente, tanto en hombres como en mujeres, que sufrieron penas, no solamente de cárcel, algunos fueron fusilados, mucha gente murió en la cárcel, también hay que decirlo, y eso posiblemente es un privilegio que no tenga ninguna provincia. Digo provincia porque en la República y al final de la guerra Murcia era provincia, ahora es la región murciana, pero posiblemente no existe ninguna comunidad autónoma. Es decir, estamos contemplando, como decían los romanos, la historia nos contempla, y en este caso la historia de los procesos sumarísimos que hubo después de la guerra y de los expedientes de prisión nos contempla. Solamente, porque quiero ser corto, porque creo que esta charla va a ser muy interesante para todo el pueblo de Alhama. No solamente porque se presenta el libro, y luego ya quien quiera adquirirlo lo pueden adquirir, pero porque vamos a hablar de gente, alameños y alameñas, que estuvieron encartados en aquel momento. Concretamente vamos a hablar de dos cuestiones que son muy importantes. Hay un episodio casi cinematográfico que fue la fuga que hubo por parte de 3 alameños de la cárcel del convento de Totana. Yo la estudié en su momento, pero la verdad es que para mí es cierto complejo ver que muchas cosas de las que yo daba como asentadas no lo son. Porque Vicente, tiene mucho más información que pueda tener yo, y la verdad que estudié bastante el tema. Y con eso se puede hacer una película, porque hasta ahora sabíamos dónde habían caído 2 de ellos, pero ya sabemos el tercero en base a la información que tiene Juan. Yo agradecer sobre todo a las organizaciones políticas, tanto Izquierda Unida, la Asamblea Local, como a la agrupación del Partido Socialista,
que han promocionado esto. Creo que es un tema importante y sobre todo acabaremos hablando del objeto de esta charla en última instancia, que es de las mujeres, concretamente mujeres republicanas que fueron reprimidas a partir del año 1939. Y es de lo que trata el libro. Y creo y espero, y con esto corto, solamente decirle que ha hecho un libro sobre las mujeres, pero hay que hacer más libros sobre este tema, porque la información que tiene Vicente Juan, eso tiene que ser explotado. Y ya solamente decir una última cosa. Ese periodo que va de 1939 a 1945 fue una situación que unió a varias poblaciones. Unió a Lama, unió a Totana, unió a Mazarrón, unió a Ledo y unió a Librilla, que eran los pueblos que componían el partido judicial y que aún lo siguen componiendo. Los unió en la cárcel, y a Totana le supo tener ese triste papel de que las instituciones carcelarias de la comarca y a nivel provincial estaban en Totana, en la cárcel propia de partido y en el convento de Capuchino. Pero sobre todo, otra cosa también importante, muchos alameños y muchas alameñas pasaron por los procesos judiciales sumarísimos y pasaron en Totana, concretamente en una de las aulas del Colegio de la Milagrosa. Es decir, que en esas tres instituciones, primero dos instituciones carcelarias y luego una institución militar de procesos sumarísimos militares, nos unió a las cuatro poblaciones. Por allí pasaron cantidad de personas. Y ya dar paso, y yo me callo, y creo que va a ser muy interesante lo que Vicente Juan nos va a decir. Buenas tardes. Ante todo, gracias por asistir y compartir este rato. Y después del alto nivel al que me has puesto, espero no decepcionar porque vamos. Bueno, como este libro es el resultado del estudio de la totalidad de los procedimientos judiciales militares que se produjeron en la región de Murcia después de la Guerra Civil, es decir, desde el 1 de abril del 39 hasta el 48, en que fue el último ejecutado en la región, aunque todavía en los años 60, personas que se habían exiliado de España, sobre todo a Orán, cuando empieza la guerra de la independencia de Argelia con Francia, vuelven a España sin permiso y conforme son detectados por la Guardia Civil, son detenidos y todavía, como digo, en la primera década, los primeros años del año 60, todavía son juzgados en Consejo de Guerra por su actuación durante la Guerra Civil, cuando hacía ya 25 años que había terminado. Estos procedimientos, como ha dicho Alfonso, se encuentran depositados en el Archivo Naval de Cartagena. Allí encontramos los del Ejército de Tierra y los procedimientos que realizó la Marina. Y en Madrid, en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, encontramos los del Ejército de Aviación, lógicamente. Este juzgado especial de aviación estuvo en la localidad de San Javier. También está basado en el estudio de los expedientes de prisión que se conservan en el Archivo Regional de Murcia, que están de todas las cárceles de la región, excepto los de la cárcel de San Antón de Cartagena, que están en Sangonera, en la prisión de Sangonera, y de momento no se han podido estudiar. Lo primero que permite ese estudio sobre la totalidad de los expedientes es poder aportar a día de hoy, 85 años después, unas cifras fidedignas, contrastadas de esa represión que se produjo en la región de Murcia al término de la guerra. Pues bien, aproximadamente alrededor de 45.000 personas, 45.000 murcianos, pasaron por la justicia militar una vez terminada la guerra. De esas 45.000 personas, 1.350 fueron mujeres. Sorprende que hay una diferencia enorme entre la cantidad de varones juzgados y las mujeres. Aproximadamente fueron el 2-3% de la totalidad de los juzgados. Y es porque a pesar de que la República había traído unas expectativas nuevas hacia la mujer, pues no le dio tiempo a tener una incorporación plena a la vida política, a la vida social del momento.
Hoy podemos ponerle cifras, como digo, a esta represión. Y en la región se produjeron 771 fusilamientos de personas que fueron ejecutadas entre el 21 de abril del 39, que comienzan las primeras ejecuciones en el cementerio de Pinarlo de Murcia, hasta noviembre del 48, en que es fusilado el último, un vecino de Yecla, 771 personas. En la región, en el año 39, se produjeron fusilamientos en 5 poblaciones. En Murcia fueron 507 en total, en el periodo que estamos estudiando. En Cartagena fueron 181, en Caravaca fueron 36, en Lorca 35, en Totana 11 y en Jumilla una persona. Pero a partir de enero de 1940 sale una nueva circular y solo se sigue fusilando en Murcia y en Cartagena. En Murcia se fusila a todo el personal civil y en Cartagena sigue funcionando los fusilamientos a cargo de la Marina, del personal militar dependiente de la Marina, de los marinos y del personal civil que estaba al servicio de la Marina. En el resto de poblaciones se acaban los fusilamientos, es decir, que si una persona era de Alhama y fue condenada o era condenada a la pena de muerte, su fusilamiento se produjo en Murcia. Aquí en Alhama no hubo ningún fusilamiento. Aquí tenéis las 5 personas que fueron fusiladas con vecinos vuestros. Además de ello, como ha comentado Alfonso, hubo otras 3 personas alameñas, que luego hablaremos de la fuga, que fueron los fugados de la prisión de Totana. Fueron abatidos por la Guardia Civil en la persecución que se hizo después de la fuga. Otra persona condenada a la pena de muerte y conmutada por la de 30 años. Y a partir de aquí, estos datos son fidedignos. A partir de aquí faltan todavía, porque no me da tiempo, con todo el trabajo que llevo encima, no me da tiempo. Aquí están las penas de 30 años, en las que podemos observar, por ejemplo, que cumpliendo condena también hubo fallecimientos en prisión. Ahora mismo tenemos contrastado que 650 murcianos murieron en las prisiones cumpliendo sus diferentes condenas. En este caso, alameño, José Rubio Cerón el Ferre, pues falleció en la prisión central de Totana en enero del 42 y la causa de la muerte fue colapso. Alfonso Cerón Cerón, alias el Marranero, también falleció en la central de Totana, la causa de la muerte, esclerosis renal. Pues luego hay penas de 20 años, penas de 16 años, en este caso Ginés López falleció en la prisión del partido de Totana igualmente a causa de avitaminosis con colitis aguda. ¿Qué quiere decir avitaminosis? Pues que se murió literalmente de hambre. Estas personas que murieron en prisión, en primer lugar, tuvieron que vivir en unas condiciones infrahumanas. Las cárceles estaban llenas de piojos y de chinches, pero no solamente eso, las enfermedades infecciosas corrían por doquier, sobre todo la tuberculosis pulmonar, que fue una enfermedad que afectó a la totalidad de la población española, pero sobre todo en los lugares de hacinamiento donde estaban como piojos en costura, y nunca mejor dicho. Pero además de estas enfermedades infecciosas, la siguiente causa de la muerte es el hambre, la falta de comida. No comían, no tenían prácticamente que comer. Su subsistencia dependía de que si la prisión estaba cercana al pueblo de su residencia, pues sus mujeres, sus familiares, pudieran ir rascando poco a poco del día a día y en una visita semanal o quincenal le pudieran llevar algo de comida con que suplir la falta de alimentación que tenían en las prisiones. Y a partir de aquí, pues vamos entrando, ya veis que son condenas menores, y como el libro está centrado en las mujeres, pues aquí tenéis otro fallecido, en este caso condenado a la pena de muerte. El sumario, el auditor de guerra, que luego contaremos qué función tenía, lo repuso al inicio para que se iniciaran nuevas investigaciones, pero falleció también en Totana a consecuencia de insuficiencia renal con anasarca generalizada. Y a partir de ahí comienza una lista de mujeres alameñas que fueron condenadas a prisión. En este caso, la mujer que sufrió más tiempo de prisión en Alhama, la condena más grande, fue la de Antonia Peñanel Berchí, la Pericala, que fueron 12 años de prisión mayor. Y después entramos en una lista que fueron 12 años y un día de prisión de menor, pues de varias mujeres. Después hablaremos de algunas de ellas y así pues vamos viendo una pequeña muestra que hubo más de las personas que fueron condenadas aquí en la región. Pero ya sabemos todos que hubo condenas, ya sabemos todos que hubo represión y ya sabemos mucho de esto. Pero ¿cómo llegaron estas personas ante el Consejo de Guerra? ¿Cómo llegaron a ser condenadas a la pena de muerte, fusiladas o a cumplir largos años de prisión? ¿Por qué fueron acusadas? ¿De qué fueron acusadas?
Pues eso es la primera parte de la que trata el libro y la que yo os voy a tratar de explicar para que si alguno después lo adquiere pueda tener y leer las historias de las mujeres que vienen reflejadas en el libro, pues pueda tener un conocimiento para poder seguir los procedimientos militares. Tenéis que tener en cuenta que hemos dicho que todas estas personas fueron juzgadas de acuerdo al Código de Justicia Militar, porque el bando de guerra que se publica al inicio de la guerra prácticamente deja en un segundo plano, prácticamente sin utilización, el Código de Justicia Penal Común, porque la justicia militar entendía de todo, ya fuera un asesinato, ya fuera un robo, ya fuera una quema de una iglesia, una incautación, lo que fuera, un insulto a las altas jerarquías del Estado, la justicia militar entendía de todo. Como había que la justicia militar, sus delitos no tienen nada que ver con los del Código Penal Común, se hizo una equiparación de los delitos comunes con los delitos del Código de Justicia Militar. Así encontramos que estas personas fueron condenadas por rebelión, por adhesión a la rebelión, por auxilio a la rebelión y por excitación a la rebelión. Esos que eran los delitos militares, los civiles se fueron adjuntando a cada una de estas categorías. Así, un paseo, eufemismo de asesinato producido en la retaguardia republicana en los primeros 6 meses de la contienda, que todos sabemos, y no hay que negarlo, que hubo unos 6 meses aproximadamente en la región, hasta final de enero del 37, en que la retaguardia, no solamente la murciana, sino toda la zona republicana, pues fue un descontrol, pues un paseo era juzgado por la justicia militar y se le condenaba no por asesinato, sino por adhesión a la rebelión. Este término conllevaba la pena de muerte casi segura o la pena de 30 años de prisión, que era la reclusión perpetua. En el apartado de auxilio a la rebelión encontramos delitos que van desde los 6 años hasta los 25 años. Y aquí encontramos una gran variedad. Lo hemos dicho antes, incendios de iglesias, de imágenes sagradas, incautaciones de fincas, de viviendas, registros domiciliarios, denuncias de personas de derecha, insultos al glorioso Ejército Nacional y al invicto caudillo. Todo este tipo estaba englobado en el auxilio a la rebelión. Y luego quedaba el otro, que era excitación a la rebelión, que eran los delitos más pequeños, como podía haber sido exaltar la causa roja en sus conversaciones públicas. Voy a ir utilizando el término, la palabrería o la terminología de la época porque llama mucho la atención. Pues tenéis que olvidaros, a partir de tener esta exposición, tenéis que olvidaros de la justicia que nosotros conocemos en una democracia. Estos procedimientos militares no tuvieron ninguna garantía, ninguna. Y parece mentira que 85 años después no se les haya anulado y se les haya devuelto la honorabilidad a las personas que fueron juzgadas en estos procedimientos. La primera irregularidad que encontramos, y la vamos a ir comparando con lo que nosotros conocemos, es que a día de hoy, si una persona quiere denunciar a alguien, pues tiene que ir a un juzgado de guardia, a un juzgado, poner la denuncia, habrá un juez con su carrera judicial que leerá la denuncia y, de acuerdo a su conocimiento sobre la materia, pues admitirá la denuncia y ordenará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que procedan a la detención de la persona en cuestión que ha sido denunciada. Bien, pues en este momento eso no existía. Nada más terminar la guerra, cualquier persona, vuelvo a usar terminología de la época, que fuera totalmente afecto a la causa nacional y de reconocida solvencia moral, podía detener a un vecino suyo y presentarlo en la cárcel, hubiera denuncia o no hubiera denuncia de por medio. Evidentemente, también detenía la Guardia Civil y la policía. Y, por supuesto, la Falange, los miembros de Falange. Falange, igual que durante la guerra había sido un cuerpo paramilitar, terminada la guerra, en la represión, es un cuerpo parapolicial con las mismas atribuciones que los cuerpos de seguridad del Estado. Como digo, podían ser encerrados en la prisión sin necesidad de haber denuncia. ¿Por qué? Por haber sido rojo, porque el vecino sabía que había pertenecido a un partido de izquierda, a un sindical o había ostentado algún cargo en el ayuntamiento o en alguna de las organizaciones del momento que fuera considerada de izquierda. No te preocupes, ya está ahí, ya veremos la manera de endiñarte de qué delitos te vamos a acusar. Hasta el punto que cuando pasaba cierto tiempo y no se producía ninguna denuncia contra esta persona que estaba en prisión,
lo que se hacía era publicar en el Boletín Oficial de la Región del Estado, en el Boletín del Estado de la Región y en la prensa una nota requisitoria de aquellos vecinos que tuvieran conocimiento sobre la persona que estaba en la prisión y que pudieran aportar datos sobre su actuación sobre la pasada guerra civil para poder iniciar el procedimiento judicial militar correspondiente. Otra cuestión, cualquier persona que hubiera servido, tanto voluntario como por su quinta, en el Ejército de la República, en sus distintas armas, aviación marina o tierra, también fueron juzgados. Toda la totalidad de las personas que intervinieron en el Ejército de la República también fueron juzgadas. No se libró ninguna. Y nos encontramos con que de la noche a la mañana, es decir, a partir del 9 de febrero del 39, en que se publica la Ley de Responsabilidades Políticas, todas estas personas que habían defendido la legalidad republicana, partidos de izquierda, sindicatos, se convirtieron por dicha ley de la noche a la mañana en criminales, en culpables. Hoy día nadie es culpable, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestra, pues en aquella época era completamente al revés, todos eran culpables hasta que la persona en cuestión pudiera demostrar su inocencia. ¿Cómo se demostraba esa inocencia? Pues recurriendo a los avales. Los avales, la familia, que era una de las poquísimas cosas que podían hacer los familiares cuando estas personas estaban en prisión, ya instruyéndose el sumario o en espera de que se instruyera, se dedicaban a buscar avales de las personas de derecha o de conocidos que tuvieran cierta influencia, que podrían decir algo favorable a favor de su familiar. Si estos avales venían del entorno eclesiástico o de la propia falange, pues lógicamente tenían más valor que la de cualquier otro vecino. En el caso de que hubiera habido una denuncia, pues a la persona se la presentaba en el cuartelillo, el mismo vecino, no hacía falta que fuera la policía o la falange a detenerlo, los mismos vecinos lo presentaban en el cuartelillo ya detenido, ahí se producía un primer atestado, un primer interrogatorio sobre las acusaciones que se le estaban haciendo a las personas. Y es aquí, en los cuartelillos de la Guardia Civil, donde hay numerosísimos testimonios dentro de los procedimientos judiciales, que es donde se producían las palizas y las coacciones para firmar lo que tuvieran que firmar. Le comentaba a Alfonso precisamente que una persona de Calasparra, que fue interrogada en el año 39, cuando se le tomó declaración en el año 43, ante el juez que en ese momento le hizo el interrogatorio, cuando le preguntó si se ratificaba en la declaración que había prestado 4 años en el cuartelillo de Calasparra, este hombre dijo que no. Y cuando le preguntó al juez por qué, dice que el sargento de la Guardia Civil iba redactando la declaración sin hacerle ninguna pregunta, solo le preguntó por su filiación. Y que una vez terminada de redactar a su manera y puso lo que él quería, le invitó a firmar. A lo cual esta persona se negó y fue invitado a firmar de nuevo, dándole una serie de golpes con el vergajo. Y el propio denunciante de la persona, que también estaba presente en el interrogatorio, le dio varios culatazos hasta que puso la firma en la denuncia, en la declaración que acababa de redactar el sargento de la Guardia Civil. Y no solamente termina aquí, dice que pasó al lugar que estaba como prisión, y esas noches, las 4 noches siguientes, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, fue sacado cada una de esas noches, vuelto a llevar otra vez al cuartel de la Guardia Civil y vuelto otra vez a sufrir los malos tratos que había sufrido el día que hizo la declaración. Una vez que ya se ha producido este primer atestado y ya la persona, el auditor de guerra que hemos nombrado antes, es la única persona que intervenía dentro de estos procedimientos que tenía conocimientos judiciales, el único que tenía conocimientos del Código de Justicia Militar, propiamente la carrera de la abogacía. Pues el auditor era el que daba número al procedimiento y el que ordenaba que se iniciara el sumario. Hecho esto, el siguiente paso era pedir informes a las 3 autoridades del momento, es decir, a la Alcaldía, a la Guardia Civil y a la Falange. Estos informes lo que pretendían eran, a través de personal afecto a cada uno de estos organismos, ir preguntando por el vecindario para poder levantar un perfil sociopolítico y moral de la persona que iba a ser juzgada. Después ver
qué supuestos delitos o hechos había cometido durante la guerra civil y terminaba prácticamente con una sentencia. Me voy a explicar. Todos estos informes empezaban de la misma manera. Alfonso Cayuela, de ideas izquierdistas, de mala moral, de pésimos antecedentes políticos sociales, perteneciente al Partido Socialista, no sé qué partido, perteneciente al Partido Socialista, fue concejal del Ayuntamiento de Totana, supuestamente, primero era, decir, es una persona de izquierda, defendió la causa marxista, propagandista de las ideas revolucionarias. Una vez que se dejaba eso claro, entonces se pasaba a los supuestos hechos en que había participado. Se le supone autor de haber participado en el incendio de la iglesia de su barrio o en la quema de imágenes sagradas o en un paseo o en lo que sea. Y estos informes terminaban con una frase demoledora. El concepto que nos merece es el de ser una persona indeseable para nuestra santa causa, para la Nueva España y para el nuevo Estado. Esta frase, que estaba ya hecha, se imprimía en los informes, prácticamente era lo que determinaba la sentencia que se iba a producir en el Consejo de Guerra. Muchísimas veces las sentencias de los consejos de guerra son copias literales de los informes de la Falange. Pues bien, la siguiente irregularidad que encontramos es que el mayor acusador del fiscal no fueron los propios testigos, fue el rumor público, fue la referencia. En el pueblo se sabe, he oído, se comenta. ¿Por qué? Porque los paseos que se produjeron en la retaguardia republicana no se cometían a las 12 de la mañana, no se cometían a la luz del día y en la plaza del pueblo, pues se sacaban de noche, se les sacaba del pueblo o se llamaba a otros milicianos de otro pueblo cercano para que se los llevara y en el camino pues se les asesinaba. Por lo tanto, fuera de las personas que participaban directamente en el asesinato, no había testigos. Con lo cual, una vez que se llamaba a los testigos en los sumarios, todo el mundo cuando hacía la declaración era de referencia, de rumor público se sabe. Pero es que además estaba la particularidad de que estos testigos eran las mismas personas que habían participado en la elaboración de los informes de la Guardia Civil, de la Alcaldía y de la Falange, con lo cual eran totalmente, demoledores hacia la persona que iba a ser enjuiciada. No se ahorraban no se ahorraban nada. Y podríamos decir, ¿y los testigos de la defensa? Pues no existían. No existían porque no existía tampoco el abogado defensor en estos procedimientos. Durante toda la sustanciación de los sumarios, las personas que estaban siendo encartadas no disponían de la figura del abogado defensor. Lo más parecido a lo que hoy podemos conocer como testigos de la defensa era cuando al propio encartado se le hacía la segunda declaración, se le tomaba la segunda declaración, se le decía que tenía que nombrar a dos personas, y vuelta otra vez con la misma terminología, de reconocida solvencia moral y totalmente afecta a la causa nacional, que puedan avalar su conducta durante la pasada guerra civil. Es decir, que inclusive los dos testigos que se podrían asimilar a los testigos de la defensa también eran de la otra cuerda. Por lo tanto, la defensa que hacían tampoco era con muchas ganas, entre otras cosas porque había un miedo tremendo, porque hay varios reflejados en los sumarios que una vez que llega el Consejo de Guerra se le llama la atención a la autoridad militar para que inicie procedimientos contra alguna persona que ha defendido claramente al encartado, y se extrañan de que una persona hable a favor de la persona que está siendo juzgada cuando hay 11 o 12 testigos que están diciendo que era malo o malísimo. Por lo tanto, hablar bien de un encartado podía suponer que a esa persona también se le iniciara un procedimiento para ver por qué decía aquellas cosas. Es decir, el miedo total. Pero la ilegalidad llegaba hasta el extremo de que en muchos procedimientos ni siquiera existían los testigos, ni de la acusación ni de la defensa. Es decir, hay una señora de Cieza que un vecino le pone una denuncia, se le toma una declaración a la denunciada, el denunciante se ratifica en la denuncia, se le vuelve a tomar declaración a la denunciada y automáticamente el auditor de guerra aprueba toda la instrucción del extenso procedimiento,
comparece ante el Consejo de Guerra, es condenada a la pena de muerte y fusilada en 48 horas. Y el delito del que es acusada por el denunciante simplemente es que un día con un cuchillo de grandes dimensiones intentó agredirla. Ni siquiera había participado esta señora en un intento de asesinato, porque el propio denunciante dice que lo que quería era cortarle una pierna. Pues este procedimiento no tuvo ni un testigo. Pero claro, había que justificar la ausencia de testigos. Pues el auditor de guerra justifica esta ausencia de testigos diciendo que es tal la solvencia de los organismos, alcaldía, falange y guardia civil, que han emitido los informes, que no es necesario llamar testigos, que lo único que van a hacer es decir lo que afirman las tres autoridades. No es necesario. Esta mujer fue detenida, denunciada, detenida, enjuiciada y fusilada en 48 horas. Pero existió el defensor, sí existió el defensor. ¿Cuándo empezaba a actuar este defensor? El mismo día en que se producía el Consejo de Guerra. Y no es que fuera a entrevistar a los encartados, no es que fuera a interrogar a los que iban a ser juzgados, no. 3 horas antes de iniciarse el Consejo de Guerra se le pasaban las actuaciones judiciales a la persona que ejercía de defensor, que tampoco tenía la carrera judicial, era un oficial del ejército de rango inferior, evidentemente, porque al del presidente del Consejo de Guerra y el de los vocales que actuaban en los consejos de guerra, con lo cual dentro del mundo militar era también una forma de intimidación hacia esa persona que ejercía las funciones de defensor, aunque tampoco tenía muchas ganas, y luego lo iremos viendo. Pues imaginaros que en un procedimiento, si solamente iba una persona y se le pasaban 3 horas antes, al menos a la persona que actuaba como defensor le podía dar tiempo, si no era muy extenso, como el caso que acabamos de relatar, pues le podía dar tiempo a leerse las actuaciones judiciales. Pero hay que tener en cuenta que en un procedimiento podía ir una persona, podían ir 2, podían ir 15, podían ir 30, podían ir 60, podían ir 80 y hasta 177 personas en un mismo procedimiento. Y aunque las declaraciones eran 1 o 2 o como máximo 3 por persona, la actuación judicial cuando iban 80 personas tenía este tamaño. Si se le entregaba al abogado, al defensor, no abogado, al defensor con 3 horas de antelación, os podéis imaginar qué tipo de defensa podía efectuar sobre la persona que iba a ser juzgada. De tal modo que cuando llegaba su turno en el Consejo de Guerra, se limitaba a decir, a rebatir los cargos del fiscal, a decir que no estaba suficientemente probados los cargos que se le imputaban y solicitaba la clemencia de los componentes del Consejo de Guerra para que le rebajaran la pena pedida por el fiscal en un grado. Por ejemplo, a las personas que el fiscal pedía la pena de muerte, pues el defensor pedía que se le impusiera la pena de 30 años de reclusión. En otros casos, directamente se refería a la incultura de los procesados. Si mírenlo, si no saben ni leer ni escribir, si no tienen cultura, son pobres engañados por los pérfidos dirigentes de izquierda que, bajo falsas promesas de mejora en su trabajo, han sido engañados y utilizados para cometer los asesinatos y los crímenes que los dirigentes no han querido cometer y se han pegado la vida, padre. Bueno, pues después de ir poniendo en este contexto, vamos a derivar hacia las mujeres, que realmente es el libro. ¿Por qué realizar el libro sobre las mujeres? Porque todo lo que yo quería explicar y con los ejemplos que vienen en el libro, era mucho más fácil hacerlo sobre las mujeres, porque eran menos. De las 1.350 mujeres que fueron condenadas en los procedimientos judiciales, 30 lo fueron a la pena de muerte. Y solo, entre comillas, 15 fueron fusiladas. Por lo tanto, era más fácil por una cuestión de espacio. Pero hay una cuestión más importante, y es que la mujer, de alguna manera, para mí, sufre una represión de 2 maneras distintas. Sufre una represión directa y una represión indirecta. Y me voy a explicar. Esta persona que va en la contraportada se llama Pilar Zapato Cánovas, era vecina de San Javier y fue condenada con 23 años a la pena de muerte. Pues esta persona, si fue denunciada, detenida, condenada a la pena de muerte, aunque tuvo la fortuna de que se la conmutaron por la de 30 años y sufrió prisión, pues lógicamente es una víctima directa de la represión. El libro también intenta demostrar que la represión no fue solamente dirigida individualmente hacia una persona, la represión se dirigió a los núcleos familiares al completo.
Esta persona, lógicamente, tenía su familia. Pues tenía un padre, tenía una madre, tenía 3 hermanos, una hermana y un cuñado. Pues fijaros este ejemplo de que la represión iba dirigida a los núcleos familiares completos. Su padre fue condenado a 30 años de prisión y murió cumpliendo condena en una prisión de Santander. Su hermano mayor fue condenado a la pena de muerte y ejecutado en el cementerio de Espinardo en 1940. El siguiente fue condenado a la pena de muerte y ejecutado en el cementerio de Espinardo en 1942. Su hermano menor, con 20 años, es decir, que cuando lo condenaron a reclusión perpetua por hechos supuestamente cometidos cuando tenía 17 años, menor de edad, también falleció en una prisión del norte del país. Su propia hermana fue condenada a 6 años de prisión y el marido, su cuñado, fue ejecutado en Cartagena en octubre del 39. Es decir, 5 miembros de una misma familia fallecidos en cuestión de 3 años. Su madre Josefa, la abuela Josefa, esa persona, esa mujer jamás va a aparecer en una lista de víctimas, no va a aparecer nunca como una persona represaliada. ¿Y alguien puede tener dudas de que la madre de Pilar no fue una víctima de la represión si vio desaparecer a su familia en 3 años? Pues la mujer esa represión la sufre porque estamos hablando de una época en la que, en general, en la familia, el sueldo que entra lo trae a la casa el hombre. Cuando en un núcleo familiar se encuentra un varón o 2 varones o 3 varones detenidos, es decir, el padre, el hijo mayor e inclusive hasta el padre, hay casos de que las 3 generaciones están reducidas a prisión en el mismo espacio de tiempo, la mujer se queda sola a cargo de un montón de hijos, porque en una época que cuando tenía una mediana edad ya tenía 6 o 8 hijos, están señaladas como mujeres de rojo, con lo cual no pueden acceder a los trabajos en igualdad de condiciones que el resto, se tienen que hacer cargo de la economía familiar, de quitarse lo poco que ganan ellas y los niños o las personas que se quedan a su cargo para poder llevarla a sus familiares que están en prisión, porque si no, como hemos dicho antes, no comían y también morían. Tenían que hacerle frente a estas dos cosas a la vez. Tenéis que pensar que la mujer, hasta la llegada de la República, pues ha sido una ciudadana de segunda. No contaba para nada en la vida política, social, cultural, nada, no existía. Es la llegada de la República y con sus nuevas leyes que promulga en la Constitución del 31, cuando a la mujer se le reconocen una serie de derechos que hasta entonces ha carecido de ellos. No solamente es el voto del año 33, es que se le permite acceder a la escuela en las mismas condiciones que los varones, a la educación. Se le permite acceder a profesiones que hasta ese momento estaban vetadas exclusivamente para los hombres. En fin, se le abre unas expectativas de futuro que hasta ese momento no había tenido la mujer. Y la mujer, aunque todavía no participe en la vida pública y en cargos públicos, no es muy corriente todavía, la mujer no es tonta, pero sí percibe que se le está abriendo un nuevo futuro, un nuevo futuro. Hay que pensar que en ese momento, a la llegada de la República, en el 36, hasta el 36, el índice de analfabetismo de la mujer alcanza el 70% de la población femenina. Mucho más acusada en las poblaciones pequeñas que en las poblaciones grandes. Y aquellas que dicen que saben leer y escribir, cuando uno observa el trazo de la firma, podemos pensar que apenas si sabían pintar su nombre, porque realmente no tenían capacidad comprensiva de leer un texto. Acordaros de la película de Los Santos Inocentes, cuando llama el señorito al Paco y le dice, firma aquí, y el hombre allí firma y dice, si es que sabe escribir y leer. Y lo único que sabía era hacer pintar su nombre. Pero, ¿de qué delitos fueron acusados las mujeres? Pues mira, aunque parezca una burrada, el único lugar o el único aspecto en donde la mujer fue equiparada al hombre en completa igualdad fue en los procedimientos judiciales militares. Se las trató con la misma dureza y sin ningún miramiento que a los hombres. Pero había unas diferencias, como en la cabeza de estas personas del bando vencedor, no voy a decir nacionalista, como dice mucha gente, porque si decimos bando nacionalista, damos por sentado que el bando republicano no luchó por España. No, oiga, usted fue el bando sublevado o el bando golpista,
porque los republicanos lucharon por España, por una España diferente, bien es verdad, a la que hemos vivido, pero ellos lucharon por España, por su España. Si decimos bando nacional, los otros es que no eran ni siquiera españoles. De hecho, en la documentación aparece oficialmente que los ganadores, los golpistas, se autodenominaban ejército de ocupación. Pues bien, a las mujeres, en la mentalidad de estas personas, que su pretensión era devolver a la mujer a su papel tradicional de toda la vida, es decir, dependiente totalmente del hombre y de la Iglesia, no nos olvidemos de la Iglesia, no eran capaces de entender que una mujer pudiera tomar las riendas de su vida y haber tomado la calle, haber salido a la calle, haberse vestido de miliciana y haber empuñado un arma en defensa de lo que ella consideraba que eran unos derechos que se le estaban dando y que se le iban a quitar. Y por eso se lanza a la calle en igualdad de condiciones que el hombre a defender lo que le habían dado, lo que la República le había dado. Aquí en la región, o por lo menos hasta ahora, yo no he encontrado ningún caso de ninguna mujer miliciana que fuera a participar al frente. Las milicianas aquí en la región que existieron se dedicaron a ejercer guardias dentro en los pueblos de controles de automóviles, de registros domiciliarios, de cacheos de las mujeres de derecha. Luego iremos aclarando algunos términos de estos, porque parece que una incautación o un registro o un cacheo es un delito. Aclararemos por qué se producían estas cosas y veréis que no tiene su sentido común. Pues bien, como en su cabeza no podían pensar que la mujer hubiera tomado la rienda de su vida y no poder situarla materialmente o directamente como autora material de los paseos, lo que se intentaba era localizarla en el lugar por donde hubiera pasado la víctima. Si, por ejemplo, la víctima estaba en el depósito municipal del ayuntamiento la noche en que fue sacado para ser paseado y en la puerta del ayuntamiento había un tumulto de la horda marxista o de la turba de izquierda, pues a la mujer se la situaba entre ese tumulto, excitando a los hombres, incitando a los hombres, apelando a la falta de masculinidad de ellos, es decir, con perdón, a su falta de huevos, para hacer lo que había que hacer con las personas de derecha. Es decir, a la mujer se la acusa de incitadora y de excitadora del elemento masculino. Pues cuando lograban de alguna manera situarla en algún punto por el que hubiera pasado la víctima, pues esa mujer fue acusada de adhesión a la rebelión y de haber participado, aunque fuera de una forma indirecta, en el paseo de esa persona. Con lo cual ya podía ser condenada a la pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión y ser llevada ante el piquete de ejecución. La siguiente acusación que se le hacía a las mujeres venía dado igualmente con su calidad de citadora e incitadora, en este caso capitaneando las turbas y las manifestaciones que se producían en los pueblos. Capitaneaba las turbas cuando fueron a incendiar la iglesia de fulana. Capitaneaba las turbas cuando fueron a quemar las imágenes sagradas. Participó en el saqueo de la iglesia. Hay multitud de ejemplos de lo que para uno era saqueo y para otro era pura necesidad. Mirad, una chica, que no recuerdo ahora mismo de qué pueblo era, fue condenada a 12 años de prisión y textualmente la sentencia pone: participó en el saqueo de la iglesia. En concreto, se llevó la puerta de un confesionario y la puso como puerta de retete en su casa. Pues eso le costó 12 años de prisión. Otra chica se le acusa de haber participado en el robo de la ropa de una de las vírgenes que hay por la iglesia. Cuando le toca el turno a la mujer de declarar, dice que efectivamente el día que estaban quemando las imágenes, pues vio un trozo de paño en el suelo que iban a echar a la hoguera y se lo llevó. Y lo utilizó para hacerle unas bragas a su hija, porque no tenía bragas. No tenía capacidad de comprar las bragas y se llevó el trozo para hacerle unas bragas. Pues este tipo, lo que para uno era un saqueo de objetos sagrados, para nosotros era pura necesidad. No solamente para las bragas, se hacían abrigos, se utilizaban para hacer zapatos, en fin. Igualmente se la acusaba de haber participado en incautaciones de fincas o domicilios, es decir, delitos contra la propiedad privada. Pero realmente estos delitos existieron. No digo yo que no hubiera excesos, pero es que tenéis que tener en cuenta
que la región de Murcia, que siempre estuvo en retaguardia, la región de Murcia no tuvo combates, aquí lo que vino una aluvión de personas desplazadas de la parte de Andalucía que sí tenía frente de guerra. Lo que está pasando ahora mismo con los ucranianos. La gente que está desplazada, que está saliendo por millones y que hay que darle, cuando llegan a la retaguardia, hay que darle alojamiento, hay que darle comida, hay que darle trabajo, hay que escolarizar a los niños, hay que atenderlos. Pues si en el pueblo en cuestión había una casa o una finca de una persona de derecha que ya se había marchado del pueblo, bien por miedo a las represalias que pudieran tomar sobre él por ser persona de derecha o simplemente porque tenía tantas propiedades que venía al pueblo simplemente en verano, pues el Frente Popular incautaba estos edificios, estos domicilios, para poder hacer un realojo de las personas desplazadas que venían de los frentes. ¿Se hacían registros domiciliarios? Pues sí. ¿Y qué se buscaba? Pues se buscaban armas. ¿Por qué? Porque en cada pueblo de España, el día 18 de julio, la parte reaccionaria, la parte de derecha, se intentó sublevar, aunque no triunfara el golpe de Estado en cuestión en esa localidad. Y si se intentaron sublevar, era porque tenían armas. Y entonces la parte que había salido en ese momento legal y vencedora de la situación, pues tenía que requisar las armas. Y si primero se le llamaba, oiga, deme usted las armas que tenga, dice, yo es que no tengo. Pues entonces voy a efectuar el registro porque te lo voy a sacar a la fuerza. Pues esos eran los registros domiciliarios. Es que se llevaron muebles y enseres de mi vivienda. Despojaron todos los enseres de la cocina. Y cuando llega la declaración de la persona en cuestión, dice que efectivamente participó en la requisa de muebles y enseres de cocina porque era para llevarlos al hospital de sangre que había en la localidad. En fin, podéis ver el trato de una parte de otra. Cuando a la mujer ya no se le podía acusar tampoco y situar en una quema de iglesia, en una incautación y demás, el siguiente delito de la que era acusada era el de haber sido miliciana. Pero no por el hecho de haber tomado el arma, que también, era por haberse atrevido a vestir como el hombre con pantalones. Había roto con lo tradicional. Se había vestido como un hombre, como el pantalón, en igualdad de condiciones, que también por coger el arma, pero se hacía mucho hincapié en que iba vestida de miliciana. Y cuando no se podía a la mujer adjudicar ninguno de estos delitos, pues automáticamente se le atacaba en su moralidad. Con esto quiero decir que se la acusaba directamente de ser prostituta. Todas las mujeres rojas eran prostitutas, todas, si no todas, el 95%. En la solapa del libro, nada más abrir el libro, hay una fotografía de un documento de Falange informando sobre una chica que pertenecía a una sindical y Falange emite su informe. Pues dice textualmente que su moralidad era tan baja que dio ocasión a ser violada. De este tipo de ejemplos podemos encontrar muchísimos. El hecho de ser miliciana implicaba que tenía que hacer guardias que eran diurnas y nocturnas. Pues esas guardias eran consideradas por la parte que en su mente la mujer tenía que ser, como he dicho, tradicional y dependiente del marido, se la veía a altas horas de la noche haciendo rondas por el pueblo y entraba y salía constantemente acompañada de elementos masculinos de la casa del pueblo. Ya estaba indicando que tenía una moralidad frágil. Se casó durante el periodo rojo y la dominación marxista al estilo rojo, es decir, se casó por lo civil. Pues esa era otra acusación. Entonces todo eso conllevaba penas de 6 a 12 años. Las condiciones de vida que sufrieron las mujeres en la prisión fueron igual de terribles que los hombres, pero la mujer tiene un periodo de tiempo, que es el embarazo, que está en unas condiciones especiales. Pues hay una chica de Lorca que fue detenida el mismo 1 de abril del 39 y encarcelada en la prisión de partido de Lorca, y se ve que estaba recién embarazada, porque el parto se fue a producir en diciembre del 39. Y cuando llega el momento, o está llegando el momento, el médico forense de la prisión se ve que tenía cierta conciencia y escribe un certificado y se lo manda al auditor de guerra para que la mujer que estaba próxima a dar a luz pasara al hospital para efectuar el parto. Y le da 2 motivos al auditor de guerra para que no se siga la petición que le está haciendo. Uno de ellos es el hacinamiento en el que se encuentra dentro de la cárcel. Es
es decir, como piojos en costura, uno encima de otro. Y el siguiente argumento es que ni siquiera tiene cama. Se pasó todo el embarazo durmiendo en el suelo. Afortunadamente pasó al hospital, pero con la coletilla de que a los 15 días de haber dado a luz regresara a la prisión ella y su bebé. ¿Por qué? Porque la ley permitía a las mujeres tener con ellas en la prisión a los niños hasta los 3 años, que era digamos el periodo de darle el pecho a los bebés. A partir de los 3 años tenían que salir de la prisión. Estos niños que estuvieron en prisión sufrieron las mismas condiciones de hambruna que sus madres. Hay certificado en la prisión provincial el fallecimiento de una niña con 5 meses porque la madre no tenía capacidad, aunque le ponía el pecho, no tenía nada que darle. En fin, en Cartagena había un hospital de caridad y a las monjas, al inicio de la guerra, pues a las monjas las despiden del hospital. Y textualmente se dice que las monjitas fueron despedidas del hospital y fueron sustituidas por enfermeras rojas, que a lo que se dedicaban era a pintarse los labios y las uñas y a pulular por entre los enfermos como si estuvieran en un baile. Es decir, siempre comparándola a la baja moralidad de la mujer. Y cuando llegaba el turno del defensor, pues se le aplicaba que se había salido de la órbita de su marido. Había abandonado su tarea de madre y de ama de casa por estar en la calle viéndosela con hombres hasta altas horas de la noche. Y así podíamos continuar con multitud de ejemplos. Porque la mujer, independientemente de todas estas acusaciones que estamos viendo que se produjeron en los procedimientos, aunque en un principio fue al frente como miliciana, aunque ya digo que aquí en la región de Murcia yo no he encontrado ninguna, fueron retiradas del frente muy pronto. A partir de diciembre, enero del 37, fueron retiradas del frente y pasaron a la retaguardia. Pero no por eso su misión dejó de ser importante para la República, porque fueron a sustituir, como todos podéis suponer, la mano de obra masculina en las fábricas, en el campo, haciendo las tareas que normalmente habían sido de los hombres. Pero no solamente eso. En Cartagena, que fue la segunda por tanto por ciento, la segunda ciudad de España más bombardeada, detrás de Barcelona, hubo 117 bombardeos en Cartagena, las mujeres constituyeron una brigada de desescombro tras cada uno de los bombardeos para encontrar víctimas debajo de los escombros. Cuando llegaban los barcos a descargar el material de guerra o el material que viniera, había otra brigada de mujeres que se encargaban de hacer la descarga de ese material. Y el trabajo de estibador es un trabajo muy duro y la mujer lo cumplió. No solamente eso, una fábrica de municionamiento de Toledo fue trasladada, os hablo de Cartagena porque lógicamente es lo que más sé y es lo que más he estudiado. Una fábrica de municionamiento que había en Toledo, antes de ser ocupada por las fuerzas sublevadas en septiembre del 36, con el famoso Alcázar de Toledo, pues fue trasladada a Cartagena y se instaló en el Parque de Artillería. Esa fábrica de municionamiento pues era servida por 1.200 obreros, de los cuales 800 eran mujeres. Estaban distribuidos en 3 turnos de 8 horas. Pues esa fábrica de municionamiento, que en las cifras más optimistas, cuando empezó a estar a rendimiento, pensaban que podía producir 50.000 cartuchos a diario, fue capaz de enviar a la batalla de Madrid en noviembre del 36 de la cifra de 200.000 casquillos diarios. Pues eso también fue mérito prácticamente de las mujeres, que eran una mayoría aplastante dentro de esa fábrica. Por eso digo que la mujer, aunque no estuviera en el frente, su trabajo fue igual de importante para el sostenimiento de la República. Ya más que voy a terminar, para poder terminar esto, si no nos quedamos cortos de tiempo. Cuando a una persona la condenaban en el Consejo de Guerra a la pena de muerte, eso no quería decir que ya fuera a ser efectiva la ejecución, porque esa pena tenía que ser comunicada a su excelencia, que era quien finalmente daba el enterado en un documento que se llamaba el enterado de la pena de muerte impuesta, y ya se podía mandar a la persona, ya pues se podía hacer la ejecución efectiva. Pues desde el inicio de la guerra, el 17 de julio del 36, hasta mayo del 40, todas las órdenes de ejecución que se produjeron en España las firmó personalmente don Francisco Franco. A partir de mayo del 40 ya delegó en los capitanes generales de las distintas regiones
tanto la potestad de aprobar las sentencias de muerte como las conmutaciones. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Los capitanes generales no tenían ningún inconveniente en aprobar las penas de muerte impuestas en los consejos de guerra, pero no se atrevían a la conmutación de las penas. Automáticamente se lo pasaban al cabeza de familia, no sea que le fuera a caer un pescozón por haberle perdonado la vida sin el consentimiento del caudillo. Y por no extenderme más, pues por aquí podemos dar por terminada esta parte y ya, pues gracias por atenderme, espero no haber aburrido y que os haya gustado. Hay dos temas que Vicente Juan tiene mucha información como con respecto prácticamente a la generalidad de procedimientos que se hicieron después de la guerra. Y concretamente son dos que tienen mucho que ver con Alhama. Primero, un tema que es casi de película, que es el tema de los 3 evadidos que hubo de la prisión de Totana, concretamente el 5 de enero de 1942, que él tiene una información terrible y que yo, vamos, creo que deberías, dado que tienes todo, sí, eres como el gran hermano. Pero voy a poner de pie porque si no aquí no lo veo bien. Exactamente. Aunque no tenga el micro. ¿Se me oye bien? Mirad, 3 alameños protagonizaron una fuga el 5 de enero de 1942 de la prisión del convento de los capuchinos de Totana. Este es el plano que realizó el juez instructor cuando investigó la fuga, cómo se había producido, por dónde y las condiciones que se había producido. Es decir, eso sería esta parte de fuera, lo que es la línea exterior sería el muro exterior de la prisión, del convento, el edificio principal de la prisión donde estaban alojados los reclusos, este es el patio donde salían, que esta línea discontinua marca que estaba separada del muro exterior con una alambrada para... La línea que se ve de punto aquí en esta parte del patio, pues era una protección más para que los reclusos no pudieran llegar a lo que era el muro exterior de la prisión. Bien, pues estas 3 personas, alameños, fueron Juan González Martínez, alias el cabo ferroviario, Salvador García Lara, alias el enterrador, y Juan García Soto, Juan Soto García, no recuerdo ahora mismo el orden del apellido. Este no tenía, no se me acuerdo si tenía, ahí marca no está, no me acuerdo del... Juan Soto García. Pues los 3 tenían motivos más que suficientes para fugarse. Salvador había sido ya condenado en un consejo de guerra a la pena de muerte, aunque había tenido la fortuna de que el auditor de guerra no llegó a aprobar esa sentencia antes de pasársela al caudillo para que la confirmara, porque estimó que faltaba investigación y datos en el procedimiento y había sido devuelto para que se iniciara otra vez el procedimiento con las nuevas aportaciones que se podían hacer a ese sumario. Pero este hombre ya tenía claro que podía llegar al pelotón de ejecución, aunque de momento se hubiera librado. Juan Soto García también había sido juzgado y condenado a 16 años de prisión, estaba cumpliendo condena en Totana, pero habían aparecido nuevos cargos contra él que también suponían el inicio de otro sumarísimo y que también le podían llevar a ser condenado a la pena de muerte. Y Juan Moreno Martínez, el único de los 3 que no había sido juzgado, pero también tenía cargo de haber participado en algún paseo en el frente de Granada, concretamente en Guadix. Pues bien, el 5 de enero, a las 6:15 de la tarde, protagonizaron la fuga. La mecánica fue la siguiente. A esa hora, todos los días, el oficial jefe de la prisión, aquí veis un cuadradito en el centro, eso era una escalera y tenía una plataforma, y ahí se subía el jefe de la prisión, el oficial de servicio de la prisión ese día, se mandaba a formar a todos los reclusos de la prisión, que en ese momento había 800, no sé la capacidad que tendría la prisión. Era como una esponja, es decir, que llegó a haber cuando vinieron los 600 presos aliados, es decir, franceses sobre todo, ingleses, norteamericanos, llegó a haber 1800, o sea que se estuvo expandiendo y comprimiendo conforme las necesidades. Pues en ese momento había 800 reclusos.
Si veis, en la parte de arriba hay dos cuadraditos pequeños, que uno es el lavadero y el otro son los aseos. Pues los presos, antes de continuar, en las esquinas había 4 garitas, lógicamente con un centinela. Pero hacía unos meses que por falta de personal, los centinelas de la garita número 1 y el centinela contrario de la garita número 3 se habían suprimido. Solamente quedaban los de la garita número 2 y la garita número 4. Aprovechando los reclusos que no existía el centinela de la garita número 3, tenían por costumbre meterse detrás del lavadero y del edificio que hacía a las veces de váter, de aseo, para quitarse de la vista del vigilante número 2 y de los que estaban recorriendo el patio. Me imagino que sería una cosa normal el que quisieran tener un poco de intimidad y no sentirse constantemente vigilados en cada momento por los guardianes. Pero es que además, en esa zona del lavadero y del aseo, la alambrada que había detrás estaba deteriorada. Y este trozo que va entre la alambrada y el muro, en la esquina de la garita número 3 hacia la número 4, hacía pendiente, estaba cuesta abajo, de tal manera que hacía como una especie de muro, un callejón, se hacía un callejón. Y como en medio hay una raya, que eso era una pared, que había ahí una pareta, como decimos aquí en Murcia, una pareta, el vigilante de la garita número 4 no tenía visión de esa parte. Pues bien, estas personas idearon su fuga con tiempo, con bastante tiempo de antelación, y a la hora de formar en el patio, se quedaron en ese callejón que formaban debajo de la garita número 3. Una vez que los reclusos estaban formados, pues se tocaba el himno nacional, se hacía un canto franquista y entonces desfilaban por delante del oficial de prisiones para introducirse a través del rastrillo dentro del edificio para pasar la noche. Pues justo cuando estaba entrando el oficial, que iba el último de esa formación de 800 personas, se escuchan 2 disparos. 2 disparos porque el vigilante de la garita número 4, el muro tenía 4,5 metros de altura. No había visto en el callejón a nuestros 3 protagonistas, tapados por el muro que hay en la mitad, pero cuando se acostaron encima del muro para saltar al exterior, el vigilante sí los observó y les hizo 2 disparos, aunque en ese momento no le dio. ¿Cómo escalaron ese muro? Pues pacientemente fueron sacando de un taller de espartería que había dentro de la prisión esparto para hacer las sogas que utilizaron para poder saltar ese muro. Unas sogas que en su extremo le quitaron las asas a los cubos y a las calderetas para que sirvieran de gancho para poder engancharlo en ese muro exterior, que además, una vez que terminaba el muro, había una barandilla también de hierro. Pues las asas de los cubos y las asas de las calderetas las utilizaron a modo de ganchos para sujetar las sogas al muro. Pero como tenía mucha altura, esas sogas le pusieron unos trozos de madera horizontales que fueron recogiendo de la leña que encontraban en el patio, fueron recogiendo palitos pequeños, más grandes, más cortos, para ponerlas en la cuerda y estuvieran horizontales para que sirvieran como escalones. Y además también construyeron unas pértigas con tablones, que dice el sumario que es que en el patio había un teatro, o se estaba montando un teatro, que ahí no viene reflejado. Hicieron unas pértigas con tablones que yo me imagino, porque no lo especifica, que sería para poder solventar la altura desde el muro hacia el exterior, ¿verdad? Que interiormente habían usado las cuerdas, pero no se iban a entretener en el muro en recoger las cuerdas para echarlas por el otro lado. Es decir, ellos sabían que tenían que subir, que lo iba a ver el vigilante, como así sucedió, y le hizo 2 disparos, y la pértiga salía para poder saltar hacia el exterior. Bueno, pues estas 3 personas, esa noche, en casa de uno de los reclusos, de una de sus tías, alameña, Carmen Moreno La Larga, la hermana de Juan Moreno Martínez, había dejado un bulto con ropa, un bulto con un abrigo, en fin, con ropa para poder emprender la fuga. Y emprendieron la huida en dirección a Guadix. Tuvieron la mala suerte de que cuando estaba planeando la fuga, uno de los reclusos vio a Juan Moreno Martínez hacer este plano. Este plano tiene anotados todos los pueblos, desde Totana hasta la zona de Guadix.
y eso lo declaró en un interrogatorio ante el juez que estaba instruyendo el sumario. Con lo cual, desde un primer momento, se pudo alertar a la Guardia Civil de todas las zonas que supuestamente iban a recorrer para que estuvieran pendientes del paso de los 3 fugados. El día 10 de enero se fugaron el 5 de enero. Pues el día 10 de enero, a la altura de un lugar que se llama el Llano de las Cabricas, se conoce el lugar por el mojón de las mulas, ahí hubo un primer enfrentamiento con la Guardia Civil. Y fueron abatidos Salvador el Enterrador y Juan Soto García. Juan Moreno Martínez consiguió escapar de ese enfrentamiento. 2 días después, es decir, el 12 de enero, Juan Moreno volvió a tener otro enfrentamiento con la Guardia Civil a la altura de Chiribel, del cual también consiguió zafarse. Y finalmente caería abatido también en el enfrentamiento de la Guardia Civil en la zona de Baza. Ahora os voy a enseñar el certificado de defunción. Ese es el telegrama que mandaron desde Baza diciendo que la Guardia Civil había abatido a una persona que, por la información que habían encontrado dentro de los bolsillos, podía ser el que faltaba de la fuga de Totana. Y efectivamente se mandaron fotografías, que ahora las veremos, y este es el certificado de la defunción por abatimiento por la Guardia Civil de Juan Moreno García. No sé si se ve, para poder leerlo ahí, no sé si se ve bien. Bueno, pues es muy importante ponerle a las personas cara y rostro, porque si no parece que hablamos de alguien inexistente. Pues tenemos la suerte de que por lo menos de 2 de ellos tenemos fotografía. Mire, este hombre es Juan Moreno Martínez, en una fotografía que llevaba en su cartera. Todas estas fotografías las llevaban en la cartera los evadidos. Esta es la misma persona y parece que está recostada en una parihuela, con un grupo de amigos, pues en algún momento de su vida que sería feliz, señalado con una cruz. Con otro grupo de amigos, la cruz haciendo referencia a la persona. Este hombre, antes de la guerra, pertenecía al cuerpo de tren, al cuerpo de ferroviario. Pues este es el carné cuando era cabo ferroviario. Se ve por ahí en el sello, se ve ferroviario. Esta fotografía es del año 1929. El reverso del carné. Y a partir de aquí entramos en la fotografía de Salvador García Lara, alias el Enterrador. Pues ahí lo tenemos. Aquí lo vemos acompañado de 2 milicianas, 2 mujeres vestidas de milicianas, de las que hemos hablado al principio durante la charla. Pues ahí lo tenemos a él en medio, con dos chicas que a lo mejor pudieran ser de Lama, puesto que él era de aquí. Es muy probable que quizás las 2 chicas fueran de aquí. Y ahí lo tenéis a la izquierda, pues también pues con un grupo se ve en algún hospital, aquí hubo hospital de sangre también, ¿no? Totana. En Totana, pues posiblemente sería una foto en algún hospital militar o algo. Pues ya os digo, estas 3 personas que se fugaron el 5 de enero, pues la que más sobrevivió a la fuga fue Juan Moreno Martínez, que llegó hasta el día 19. Los 3 fueron abatidos en enfrentamiento armado con la Guardia Civil. Hay un dato que es un tema que hay que estudiar, que es concretamente la muerte del Ferre. El Ferre era alameño también y esto ocurrió en la prisión de Totana. Era José Rubio Cerón. El tema, ya digo que es un problema cuando planteas cualquier hipótesis, el planteársela a Vicente, porque entonces él te desmonta la hipótesis. La cuestión es que este hombre murió en la prisión de Totana, de colapso, que era y así aparece en el acta del sacerdote, el día 7 de enero de 1942. ¿Qué quiere decir eso? Que fue 2 días después de que se diera la evasión de los 3 alameños. La cuestión está en que, parece ser, según dice Vicente, que en el sumario uno de los tres evadidos
dice que él presenció la muerte en otro pabellón de la prisión de Totana unos días antes. Pero hay estudios que dicen que realmente la muerte del Ferre, de José Rubio Cerón, fue a partir de la evasión el día 5 de estos alameños, y que en base a malos tratos, para saber para dónde iban o hacia dónde habían escapado, pues de alguna manera se les fue la mano y lo mataron. O sea, lo mataron en base a tortura y malos tratos. Es decir, es toda una película, es toda una película y es muy interesante. Y luego, si quieres hablar de alguna de las mujeres alameñas. Sí, de las tres chicas que, bueno, ha habido dos peticiones, por parte tuya fueron de la Pericala y de Pijulina, y por parte de Joaquín de Isabel Sánchez Mulero, Antonia Penalver Belchí, la Pericala. Esta mujer tenía 38 años, era viuda y, como hemos comentado antes, pues era una de las muchas que no sabía leer ni escribir. Hija de Pedro de Dolores, de profesión sus labores, era de la Costera y perteneció a la CNT después del 18 de julio. Era muy importante para la justicia militar saber si la afiliación a una sindical o a un partido político se había producido antes del 18 de julio o después del 18 de julio. Porque si la persona en cuestión era afiliada a algún partido sindical antes del 18 de julio, esa persona era una roja o un rojo de siempre, mientras que los que se afiliaban después de iniciado el golpe de Estado, pues eran personas que posiblemente hubieran tenido que afiliarse forzadamente por las circunstancias para poder trabajar, porque hay que decir que en el periodo de la guerra, si no se estaba afiliado a una sindical, a un partido, no se daba trabajo tampoco a las personas. Pues esta mujer fue denunciada el 30 de octubre del 39 y hizo su primera declaración el 13 de julio del 42. Y fue acusada en octubre del 39 de formar parte de la CNT, ser propagandista, acudir a mítines, vestir de miliciana, insultar al glorioso Ejército Nacional, de tener relaciones íntimas con los dirigentes de la CNT de la Costera e incluso con los de Murcia, y de haber estado embarazada de rumor público durante la guerra. O sea, un clásico de las acusaciones que se le hacían a las mujeres. Y es que creo que las reúne todas. Por los testigos que depusieron en el sumario, no se ha podido confirmar ninguna de las acusaciones. Y los informes de las autoridades tampoco son claros, son muy vagos. Esta persona, a pesar de ser condenada a 12 años y a 12 años de prisión mayor, no llegó a entrar en prisión. Y os preguntaréis cómo es posible, si fue condenada a 12 años de prisión, cómo no pisó la prisión. Bueno, pues hay que explicar que desde octubre del 39 se empiezan a producir los indultos sobre las penas impuestas. ¿Por qué se producen estos indultos? Porque la mitad de España estaba encerrada. Unos habían muerto durante la guerra, otro tanto por ciento se había exiliado fuera de España, y una parte muy importante estaba en los campos de concentración y estaba en prisión. En Murcia hubo 2 campos de concentración, aunque fueran 2 conventos. El de la Isabel, el convento de la Isabela en Murcia fue el campo de concentración número 1 y el convento de la Agostina el campo de concentración número 2. Después, sin cambiar sus condiciones interiores, pasaron a denominarse prisiones habilitadas, siendo las condiciones de dentro las mismas que sufristeis en el convento de los capuchinos, que nunca se llegó a decir como campo de concentración, pero que tuvo las mismas condicionantes en el interior. Pues esta mujer no llegó a entrar en prisión porque en la época en que se produjo o se iba a producir el Consejo de Guerra, aproximadamente sobre el año 43, ya había salido el indulto para las penas de 12 años de prisión. Como ella no llegó a comparecer ante el Consejo de Guerra, porque cuando se le hizo la lectura de cargos y sabiendo que el indulto estaba promulgado y que ya no iba a entrar en prisión, ella se conforma con la petición que le hace el fiscal. Es decir, el fiscal dice, son 12 años de prisión mayor, ella se conformó con la petición y el mismo día no llegó a celebrarse el Consejo de Guerra y fue puesta en libertad. No en libertad absoluta, pasó a estar en libertad condicional.
La libertad condicional, que también tenía tela. Ahora, si nos da tiempo, es muy tarde ya. No lo... Bueno, pues esto es el fiscal, el procesado, Antonia Peñalver Belchí, de ideología izquierdista, afiliada a la CNT, fue miliciana en la Diputación de la Costera, yendo vestida de mono y correaje. Concurrió al registro y saqueo de la casa del vecino y exaltaba en sus conversaciones la causa roja. Concurrió a mítines formando parte de la presidencia e intentó ir voluntaria al Ejército Rojo sin conseguirlo. Profirió amenazas graves contra las personas de orden. Pues lo que estábamos comentando. Su hermano, Antonio Peñalver Belchí, pues fue condenado a 6 años y 1 día de prisión mayor. La siguiente, Isabel Sánchez Mulero, la Requemá, también vecina vuestra, en este caso de 22 años, casada y que sabe leer y escribir. Bueno, pues esta mujer, la acusación que se le hace fue de participar en el saqueo de la vivienda de un vecino, llevándose ropa en octubre del 36. También profanaron algunas imágenes religiosas de la casa, tirándolas al suelo y rompiéndolas, diciendo mueran las insignias religiosas. La denuncia la hace el propietario de la vivienda por referencia de su criada y un empleado. Es decir, que la vivienda estuvo incautada y el propietario no había, estaba ocupada por el criado y el empleado. Pues él lo sabe por referencia, no lo ha visto. El empleado y la criada, lógicamente, pues ratifican la denuncia que ha hecho su dueño. Isabel, en su primera declaración, dice que ha debido haber un error, pues ella no ha pisado la casa del denunciante. Y también se le hace la acusación de, por informe, que contrajo matrimonio cívico laico con gran pomposidad en uno de los salones de la Casa del Pueblo con el alcalde en funciones, Antonio Ramírez Gómez, alias El Torero, yendo a vivir a una casa incaudada. El propio propietario de la vivienda dice que no tuvieron intervención en la incaudación y que sí que es verdad que él, cuando recuperó la casa, al ser liberada al ama, notó la falta de ciertos enseres, pero también dice que esas cosas que él echó de menos por muebles y por vajillas le fueron devueltas por la encartada a la finalización de la guerra. Y la otra persona que habían dicho fue Leonor, alias la Pijulina. 49 años, casada. El caso de Leonor también tiene también miga, porque vaya a ver pues, todo lo que hemos estado hablando. Fue acusada de participar en el saqueo de la vivienda de un vecino, llevándose ropa en octubre del 36. También la misma va en el mismo sumario que la Requemá, que Isabel Sánchez Mulero. En su primera declaración, Leonor reconoce que fue a la casa para ver de llevar ropa, pero al Hospital de Sangre, lo que estábamos hablando. Y otras ropas que se llevó, entre ellas un abrigo usado y una cama, un colchón, una manta vieja y una almohada, se la cedió el propio Frente Popular a ella porque ella había recogido a una niña que vino refugiada de Almuñécar. Lo hemos comentado también durante la charla. Pues Leonor, por informe, ponía los letrerillos en las casas requisadas por el odiado Comité del Frente Popular y participó en detenciones y la destrucción de la iglesia, pero estos extremos no se han podido comprobar. Leonor instancia el 13 de febrero de 1941 desde la prisión y expone que padece un quiste infectado en el exterior de sus órganos genitales y solicita el traslado al hospital, reconocida por el médico de la prisión. Se autoriza el traslado al hospital el 14 de junio del 41, 6 meses después de que ella lo solicitara. En agosto del 41 y por escrito del hospital le ha sido verificado un oportuno reconocimiento a la procesada y no aparece enfermedad alguna que aconseje su hospitalización, por lo que se pide que sea devuelta a la prisión, ya que está ocupando una cama que es necesaria para enfermas que se hagan sin hospitalizar esperando vacante. En septiembre del 41 reingresa de nuevo en la prisión de Totana. Y la sentencia en concreto pues fue esta: afiliada a la UGT desde antes de producirse el glorioso alzamiento nacional. Durante la dominación marxista fue presidenta de la sección femenina de dicha sindical
intervino en la requisa de objetos del domicilio del vecino y en la colocación de carteles e incantaciones, y esos hechos pues, son calificados constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión. Pues como veis, todo lo que hemos hablado está perfectamente expresado en las sentencias que se produjeron. Y con esto, si hay alguna pregunta o alguno queréis preguntar algo, pues yo doy por finalizada la presentación, charla, como queráis llamarla. Espero no haber aburrido, que hayáis pasado un buen rato y, en fin. Se me ha quedado un detalle y hace muy poco tiempo, Joaquín, que está allí en la esquina, con la cámara de vídeo, me cedió una carta de su abuelo, que estaba ingresado en la prisión de Totana, el día que fueron fusilados las 11 personas de Totana. Y le voy a pedir a Joaquín que suba aquí y que ya que es su nieto, que lea la carta de su abuelo. El 19 de octubre de 1939, en ese paquete de 11 personas que fueron fusiladas en el cementerio de Totana, había un alameño, que era José Ramírez el Cuco. Era la noche del 18 al 19 de octubre de 1939. Durante el día corría el rumor de que la próxima noche iban a fusilar. Esto me emociona un poco porque la carta es el dolor que sufriría mi abuela cuando recibiera esto, ¿no? Era un papelito muy doblado que mi abuelo se lo dio una de las ocasiones que fue a ver. Y entonces arriba ponía, para recuerdo, guarda este papel. Bueno, me disculpáis que... Bueno, llegó la noche hora tras hora y el cuchicheo no cesaba entre unos y otros. A las 11 me quedo entre sueños y a poco me tocan y me dicen: Joaquín, despierta y escucha. Ya han llegado 3 camiones. A por los sentenciados vienen. Nos sentamos todos en las camas y yo lío un cigarro y casi el temblor de nervios que me invadió no me dejó fumármelo. A las 12:30 empiezan a oírse los cerrojos de las celdas que vienen a aumentar más nuestra intranquilidad. Se oye voces que dicen: vestiros y ala, que ibais a confesar. El terror aumenta por momentos y más cuando vemos que el piquete y el tropel se acercaban para la enfermería. Mi abuelo estaba en ese momento en la enfermería, que dice también en la carta que era la mejor habitación que había en la cárcel, donde había 60 personas, que se quería, o había un espacio tan estrecho que se querían estirar los pies, tenían que subirlo a la pared arriba. Eso lo dice en otro trozo de la carta. Bueno, el terror aumenta por momentos y más cuando vemos que el piquete y el tropel se acercaba para la enfermería. De momento nos echamos todos sobre las camas y simulamos que estamos durmiendo. De pronto se abre la puerta y el oficial dice: Agustín Romero Norte, vístete y ale. Agustín Romero Norte, creo, Alfonso, que era el taxista. Sí, le decían... El taxista de Aledo. Le decían el aleano. Era taxista en Totana, pero él era originario de Aledo. Aún más aumenta nuestro terror. Así hicieron la saca hasta 11. 11 son los que efectivamente fusilaron aquella mañana. Se apagó el ruido de abrir y cerrar las celdas y seguidamente se oía decir: callar, que no se enteren los rosquilleros que han sacado a su hermano. Así pasaban estos instantes cada vez más agravantes, y más cuando salió este, que para nosotros que era inocente. Transcurrió hora y media entre suspiros y ayes. No sé qué hora era cuando me invadió el sueño y quedé profundamente dormido. Sueño de angustia y de dolor. Eso es lo que vivió mi abuelo.